Hola mis hermanos, mis hermanas en Cristo, me da mucho gusto que nos estén acompañando en una edición más de Antes de Cristo, Después de Cristo, y como siempre pues tenemos invitado de lujo. El día de hoy tenemos con nosotros, ya lo están viendo ahí en su pantalla, al padre Edward Gilbert. Nos acompaña desde la República Dominicana. Hola padre, ¿cómo está? Contentísimo de poder estar aquí. Ya teníamos un tiempo tratando de planear esta entrevista, al fin se da y yo creo que es una oportunidad magnífica para poder llegar a tanta gente que te sigue y poder compartir lo que nosotros somos y hacemos en la iglesia. Amén, amén. Pues estamos muy contentos de tenerlo. Le agradezco que haya aceptado la invitación de acompañarnos, que haya hecho un tiempecito en su agenda. Y pues vamos a empezar de lleno a conocer más sobre su vida, sobre su ministerio, sobre su música. Pero antes, Padre, le quiero pedir si nos puede dirigir con una oración para pedir al Espíritu Santo que se haga presente y que sea Él el que nos guíe por medio de esta entrevista. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que recibimos de tu generosidad. Te damos gracias por esta oportunidad de compartir como hermanos la fe en este espacio y te pedimos que derrames la gracia de tu Espíritu sobre nosotros para que no seamos nosotros los que hablemos, sino el Espíritu el que inspire en nosotros aquellas palabras que han de tocar los corazones que van a entrar en contacto con este material. No queremos, Señor, dejar de presentar a todas aquellas personas que en este momento están pasando por la prueba del dolor, por esta enfermedad del COVID, por esta situación difícil que pasa la humanidad en este momento. Queremos hacernos solidarios y presentes en medio de las necesidades de un mundo herido. Y nos encomendamos a San José, que en este año que está dedicado a él, queremos pedir que Él nos enseñe a hacer ese servicio discreto, que no busca publicidad, pero que sabe hacer la voluntad de Dios desde la sombra. Te bendecimos y te alabamos, Señor, porque nos das esta oportunidad y agradecemos que te haces presente en nosotros y a través de nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Padre, y pues gracias por pedir la presencia de nuestro Señor San José ahora en este año que ha sido dedicado para él. San José tiene un lugar muy especial en mi vida, en la vida de mi familia, y estoy seguro que en la vida de la mayoría de las personas que están en este momento acompañándonos. Y también la Sagrada Familia completa, porque pues han también... El Papa Francisco ha dedicado también este año a la Sagrada Familia. Sí, es un año como con muchas cosas, pero yo creo que el hecho de que se haya dedicado a San José ha sido como una llamada de atención, o sea, nos ha caído bien a todos en la iglesia, generó un ambiente de muchísima felicidad y yo creo que ya van empezando las iniciativas para poder celebrar este año desde la riqueza de este hombre de fe, que es un modelo para todos nosotros y que lo hemos tenido así como un poquito en la esquina, como él siempre ha querido estar, pero que Dios le ha inspirado al Papa que nos regale esta oportunidad de poder contemplarle a él como un ejemplo para nosotros poder vivir nuestra fe. Y la carta que ha escrito Francisco es preciosa. Yo tuve la oportunidad de leerla hace ya un tiempito y cada vez que la lees, porque es bastante cortita, todo el mundo debe leerla, uno descubre como un elemento nuevo, interesante, que nos permite vivir la fe desde la perspectiva de este hombre que desde el anonimato dio un testimonio extraordinario de cómo cumplir la voluntad de Dios.
Amén, así es. Precisamente el año pasado, por primera vez, hice junto con un grupo de mi comunidad una consagración a San José. El padre Calloway, acá en los Estados Unidos, escribió un libro muy hermoso sobre una consagración a San José y seguimos esa consagración y estuvo muy, muy hermosa y pues planeamos próximamente comenzarla nuevamente, especialmente en este año dedicado a él. Bueno, padre, pues vámonos ya ahora sí entrar de lleno a que nos platique su vida. Vámonos a, como siempre digo, vámonos al principio. ¿Dónde nace el padre Edward Gilbert? Yo nazco en Puerto Plata, República Dominicana, que es un pueblito hermoso que está entre la montaña y el mar, en la costa norte del país. Y pues este es un lugar en principio fue el polo turístico número uno del país. Seguimos siendo un polo turístico, por lo que esta parte del país siempre ha estado pues influenciada por lo que viene de fuera. Es un espacio como de comunión, de encuentro. Se parece mucho a la Galilea, que era un lugar de peregrinación, de gente que iba y salía. Y yo creo que es muy bonito esto, que uno nace en un espacio que es lugar de encuentro. Y por lo tanto, cuando eso ocurre, uno siempre está muy abierto, tanto a ofrecer lo que tiene, como a recibir aquello que viene de los demás como una riqueza. El nombre de la República Dominicana viene de Santo Domingo. Exacto, sí. ¿Sí? Recuerda que la colonización pues viene muy de la mano de los dominicos que estuvieron acá, jesuitas, franciscanos y toda esa primera ola que durante los viajes de descubrimiento de Cristóbal Colón pues se distribuyó por toda América. Muy bien, pues nosotros tenemos, gracias a Dios, dirección espiritual precisamente de un dominico aquí en Lubbock y hemos tenido de invitados a dominicos, también tuvimos a Fray Nelson Medina. Ah, chéverísimo, sí, lo seguimos mucho. Así es, y pues sí, son santos que pues han dado mucho a nuestra iglesia y de los cuales hemos aprendido mucho y pues son modelos a seguir definitivamente. Platíquenos de su niñez, ¿cómo fue su niñez allá en la República Dominicana? Bueno, yo de niño yo era una persona sumamente tímida, muy retraído. Yo recuerdo que muchas veces había que llamar a mis padres para que hablaban de que yo socializaba muy poco, que no me gustaba hacer deporte, etcétera, etcétera. Pero yo creo que era parte de la personalidad en aquel momento. Uno se da cuenta que uno cambia muchísimo a lo largo de la existencia y a veces son como etapas que uno tiene que agotar para madurar ciertos aspectos de la vida. Y sí, mi niñez estuvo bastante pues encapsulada, muy en mi mundo, en mi espacio, muy en mi familia y creo que sí, muy, muy tímido, muy poco abierto a la interacción. Bueno, pues siendo tímido, me imagino que no le pasó por la mente estar frente a las cámaras y estar cantando frente al público. Así le Jamás, pasó. jamás. No, no, no. No me pasó jamás. Y después te voy a contar una anécdota ya cuando entremos a la parte de esta dimensión en la que hemos entrado de la parte artística que de alguna manera tiene que ver con aquello que tú ni buscas ni quieres, pero que de alguna manera como que tienes que asumir porque eh, es como que hacia donde Dios te va empujando y, y yo creo que sí, que es interesante como cada etapa de mi vida ha estado marcado por cosas que aprender, cosas que superar y aún en esta que me encuentro pues todavía hay muchísimo de desafío, de crecimiento, de desarrollo y sobre todo de desafiar la capacidad de adaptabilidad que tenemos los seres humanos a lo que Dios nos va pidiendo en los distintos momentos de nuestra vida. Padre, platíquenos un poquito acerca de su familia.
Bueno, mi papá trabajó como portuario acá porque es costa y aquí tenemos un puerto y él trabajó mucho como capataz en los barcos de descarga de los distintos insumos que necesitaba el país, que llegaban acá por el puerto de Puerto Plata. Mi mamá es una ama de casa que es de San Francisco de Macorís, que está un poquito más al centro del, del país. Y somos una familia de 4 hijos, somos 3 varones y una hembra, ¿no? En algunos países existe como dificultad para entender los términos, pero no sé cómo lo dirán ahí. Bueno, varones y mujeres, porque en algunos lugares si dicen hembra como que se sienten ofendidos y es como que la dificultad del español que es tan vasto, tan diferente en los distintos países en los que nosotros vivimos. Pero bueno, me imagino que se entiende Tres machos y la una idea. hembra, pero Ah, no. ok. En México el macho, pues el macho mexicano es otra cosa totalmente diferente. Verdad, o sea, por eso hay que precisar, porque cuando estamos hablando para América Latina, la gente suele creer que todos, porque hablamos español, tenemos los mismos significantes y a veces es totalmente opuesto. Pero bueno, lo importante es que este punto de comunión pues, nos permite compartir desde la República Dominicana como lo decimos nosotros. Entonces, eso somos acá. Mis padres siempre se preocuparon mucho por nuestra educación. Yo creo que ellos trataron de darnos aquello que ellos no tuvieron, que fue una educación formal y todo lo que significaba educación, nuestros padres siempre estuvieron ahí presentes celebrando nuestros triunfos en ese aspecto. Usted es el hermano, el El hermano mayor, mayor de la yo soy el familia. mayor de la casa. Sí, Ok, el primogénito. Pues sí, es una responsabilidad. a que me veo más joven que los demás. No, mentira, broma. El ser el mayor de la familia es una responsabilidad porque, pues en primer lugar, en una parte como que los papás toman al hijo mayor para aprender a ser padres. Y ya con los hijos que vienen, como que ya los agarran con un poco más de experiencia, ¿no? Pero muchas veces con el primogénito, pues es difícil. Uno como mayor sufre ciertas situaciones que son exclusivas de los hijos mayores. ¿A usted le pasó algo así? No, porque yo encabecé una generación y como fui el primero de ese grupo, pues tuve el cuidado de todas las tías, de todos los tíos, de todo el mundo alrededor y creo que más bien fue una situación de que a mí nunca me faltó nada de lo que le faltó a los demás, porque yo nací primero, después cuando nacieron empezaron a nacer todos los sobrinos, todos los primos, todos los demás, pues ya evidentemente que no había la misma disposición No, de poder darle todo lo que me dieron a mí. no fue el primero de la familia, de su familia, sino fue el primero de todos los familiares. De todos, ya los otros estaban muy grandes y por lo tanto este pequeñito, pues mi abuela era modista, creo que doña Mami Rotetán de las mejores de acá de mi pueblo, por eso para mí tiene un significado muy, muy especial todo lo que tiene que ver con la ropa, porque yo nací entre telas, yo puedo ver una costura mal hecha de lejos, yo puedo saber lo que está bien hecho, lo que no, que se pueda pensar que es una vanidad. Para la iglesia, en su teología, el cuerpo es la forma del alma y la manera en que nosotros vestimos, adornamos nuestro cuerpo, tiene que ver mucho con nuestra idea de lo que nosotros somos por dentro y por fuera. Así que para mí es interesantísimo todo ese elemento, porque la gente siempre diciendo, padre, pero usted cuida muchísimo lo repercute mucho en mi vida también como sacerdote, porque yo cuido mucho el aspecto de la belleza del culto, del cual los ornamentos son también una parte, que uno no puede eh, tampoco simplificar la vida de modo que cualquier cosa sirva para.
lo que se destina a la celebración litúrgica es algo pues, que tiene que ser especial en todos los sentidos y reflejar la belleza. Y parte, no sé, de lo que decía antes, es que para la iglesia en su teología el cuerpo es la forma del alma y lo que nosotros utilizamos para poder adornarlo, vestirlo, debe estar acorde con aquello que nosotros somos por dentro pero sobre todo también con aquello a lo que estamos llamados a ser, de modo que la expresión de lo bello en lo que utilizamos es de alguna manera también voluntad de Dios. Y yo creo que la personalidad también, ¿no? sí, sí, hombre. Entonces yo creo que eso es interesantísimo porque uno se da cuenta cómo tu historia, lo que traes a cuesta, acaba siendo una pieza pues muy importante de lo que Dios va queriendo también para tu vida. Padre, entonces usted siendo el primero de toda una gran familia, pues me imagino que se la pasaba de brazo en brazo y lo mimaban mucho, ¿no? A ver, platíquenos cómo fueron esos años. Dicen que yo era el niño más llorón que cualquiera pudo haber visto en su vida. La gente que me conoció así de bebé y algunos cuentos me han llegado ya, sobre todo una anécdota que hace mi mamá, que una vez se salieron, porque yo solamente estaba tranquilo si estaba con mami o papá, pero si me cargaba otra gente a llorar, a llorar, a llorar hasta que ellos aparecieran. Y una vez me dejaron con mi prima Jackie, porque ellos iban a salir, y nos encontraron llorando a los dos, porque cuando ella no pudo calmarme, ella también se bajó a dar gritos, y cuando llegamos estaba llora, 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 llora y llora. Pues dice que yo era un muchachito muy, muy llorón de bebé. ¿En qué se divertía el padre Edward Gilbert de niño? ¿Cuáles eran sus acciones? Pues a mí me gustaba mucho la biblioteca del pueblo, la biblioteca de renovación. Y había algunas actividades ahí que tenían que ver con recreaciones que ellos tenían para verano. Tú te inscribías y ahí habían distintos pues, cursos para enseñar a hacer cosas manuales, qué sé yo, música. Sí, habían distintos programas y eso me encantaba mucho en mi tiempo libre irme para la biblioteca y empezar pues a hojear libros. Eso me gustaba Desde ese momento muchísimo. ya le estaba también llamando la atención la música. Lo que pasa es que yo cantaba de niño para que mis padres y mis tíos me dieran dinero para ir al parque o comer helados. Y yo tenía que cantar las canciones de Pedrito Fernández y entonces eh, La de la con mochila azul. la mochila azul y esa cosa que ya uno no se acuerda y que pues era lo que hacía que ellos me dieran el dinero tanto para la feria, como le dicen ustedes allá en los mexicanos, y para comer helado. Así que la cantada, la música, pues estaba por ahí desde los inicios. Ya estaba agarrando las tablas que iba a necesitar años después para Sí, sí. esa obra, esa misión que está realizando ahora, padre. Así es. Y en la escuela, ¿cómo era como estudiante? Eh, pues yo creo que de lo promedio, nunca. Sí, 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 yo creo que siempre estaba ahí en lo fundamental, lo básico. Yo creo que hasta que no llegué a la mitad de la universidad, para mí eso no era algo como importante, porque puedes aprender con facilidad. eh, y eso hace a veces como que te confíes, y yo creo que eso formó parte de mi vida como estudiante en los primeros años. Entonces, haz la tarea rápido porque te sale fácil y después te vas a jugar. Sí, pues así somos la mayoría de niños, ¿no? Su padre es del área de la costa y dice que su mamá del área más centro Uh-huh. del país. Pero en su niñez vivieron en el centro o en la costa del país. Sí, siempre hemos vivido acá en Puerto Plata. Ok. Sí, desde que tengo Y uso de razón, sí. ahí cursó todos sus estudios de la Todo. primaria, secundaria.
Exacto, acá. Y en la universidad, ¿qué carrera fue la que tomó usted? En la secundaria, los 2 primeros años, como el plan reforma era una especie de politécnico, imagino que así le llaman ustedes, así lo entienden con más facilidad, yo entré al área de enfermería. Yo soy técnico en enfermería, porque en mi familia pues siempre hubo la expectativa de que yo fuera médico. Y de hecho, desde que tengo uso de razón, mis juguetes tenían que ver todos con la medicina. Y, y pues yo de hecho empecé a cursar la medicina una vez terminé la secundaria, y cuando pues ya me alejé de mi pueblo y de la pastoral misionera en la que yo me formé con los misioneros claretianos, eh, pues sentí que mi lugar estaba y mi corazón con la misión más que con la medicina. Pues bueno, terminó trabajando en el área de la medicina, pero pues teniendo como jefe al doctor de doctores, De padre. doctores. No, sí, creo que eso también me ha ayudado bastante durante todo este tiempo de pandemia, porque vengo del área. Desde que empezó, he estado trabajando con la asistencia a los enfermos terminales de COVID, y ha sido pues una bendición, una gracia, y creo que es que Dios como que te prepara para todo. Cuando vas encajando las piezas de tu existencia, nada de lo que ocurrió contigo en el pasado fue como que una cosa accesoria o al azar. Todo lo que en algún momento yo aprendí me ha servido después de sacerdote, sí. Sí, amén. Pues Dios tiene su plan perfecto y Él va con todo lo que nos toca ir viviendo, pues encaminándonos a ese plan que Él tiene para nosotros. Si le seguimos, si seguimos sus inspiraciones, si seguimos sus caminos, porque pues por el libre albedrío al igual y nos podemos también desviar del camino. Claro. En el caso de usted, ¿cuáles fueron las primeras inspiraciones que recuerda que tuvo de niño o quizá de adolescente? Pues yo creo que eso, la pastoral misionera fue fundamental, porque nosotros teníamos en mi pueblo una actividad de verano que se llamaba Verano con Jesús, que en el que pues durante un mes o 2 semanas del verano íbamos al Colegio San Felipe, y teníamos actividades hasta mediodía, de catequesis, de manualidades, de deporte, de música, de entretenimiento, y se hacía pues todo un mes para adultos, una semana, para jóvenes una semana y 2 semanas para niños. Y eso era como una tradición, que llegó un momento en el que el campamento Verano con Jesús no cabíamos en el recinto del colegio, porque éramos más de 1.500 niños, y por supuesto que era un asunto prácticamente inmanejable en el espacio en el que teníamos que estar. Eh, yo después entré a formar parte del grupo de los guías del campamento, porque tenía toda la vida haciéndolo desde los 11 años, y ando ahí. Y ahí fue que me encontré que una vez terminado el campamento, pues los guías tenían la pastoral misionera. El territorio de la entonces parroquia San Felipe de Puerto Plata, que ahora es la catedral diócesis de Puerto Plata, eh, es un territorio amplísimo de misión. Eran muchas comunidades, y estábamos cada uno de nosotros distribuidos con un sacerdote. En aquel momento pues la realidad era otra, los jóvenes no tenían la obligación que tienen ahora, pues la realidad de trabajar, de producir, de movilizarse, de modo que nosotros adolescentes podíamos irnos los fines de semana para las comunidades, y preparábamos todo para cuando el sacerdote llegara, de modo que reuníamos la comunidad, dábamos la catequesis, y, y preparábamos todo para la celebración. Era
una actividad sumamente interesante y fue lo que iba poniendo, pues yo creo que los fundamentos de lo que empezó a llamarme la atención y aquello que a mí me terminó por gustar hacer. ¿En qué años estamos hablando que fue esto, padre? Estamos hablando como en la época de los terminando 80, 90. Ok. ¿Y qué edad tenía usted? Cuando yo empecé, estábamos hablando de los 15 años. Ok, empezó desde los 11 años a asistir a estos Al campamentos, campamento, pero a ya los cuando formó 16, parte a del los equipo. 16 ya formé parte del equipo. Sí. Ok. ¿Y por cuánto tiempo duró siendo parte del equipo? Varios veranos. Sí, porque ya acuérdate que aún estando en la universidad o terminando, pues siempre regresamos para verano. Ok. Porque de hecho todos conservamos la amistad y el cariño del grupo que durante tanto tiempo pues compartimos esa misión. ¿Y los sacerdotes que estaban involucrados en estos campamentos eran de la orden claretiana? Sí, de los padres claretianos. Sí. Muy bien. Y ya el llamado, ¿cuándo fue cuando usted... Cuando me fui a estudiar medicina, entonces ya ahí, pues yo creo que primero empecé a extrañar toda la misión que ya no tenía y el alejamiento que es como el proceso normal de cuando sales de tu espacio de seguridad, sales de tu pueblo, te vas a otro lugar a estudiar, eh, empiezas a conocer otras cosas, prácticamente te alejas de aquello que, que hacías, pero el Señor, yo creo que durante ese tiempo también se manifiesta con mucho poder, porque cada vez que iba a misa, que lo evitaba, cada vez que iba a misa, mientras estaba fuera de mi pueblo, pues las lecturas eran todas vocacionales. Y decía, pero ¿cómo es posible que cada vez que yo voy a misa, como si el Señor me martillaba aquello que yo quería hacer, pero que de alguna manera también como que me daba miedo? No le Porque estaba mandando indirectas, le estaba no, mandando eran directas. muy directas, es que eran muy directas. Entonces, por un lado está pues la aspiración de lo que se espera de ti y de lo que tú quisieras pues complacer a la gente que te ama, y por otro lado aquello que Dios te va revelando como su voluntad y que a veces pues asusta, ¿sí? Porque implica un cambio de planes que tú no tenías previsto y que te rompe completamente con aquello que te da como que seguridad. Así que lo que narran las historias de vocación de la Biblia son totalmente reales, porque hay un mundo que se te rompe. Después entiende, pues por supuesto, que las cosas están bien, que está todo en las manos de Dios y que va a ser pues muchísimo mejor de lo que tú esperabas. Pero cuando estás en los momentos iniciales, pues por supuesto que no se ve tan bonito como después lo contemplas. ¿Recuerda alguna de esas citas bíblicas con las que el Señor le estaba llamando en esas idas a misa? Eso creo que la misma la canción de Que me vale refleja eso, de que le vale al hombre ganar el mundo si al final pues pierde su alma, porque evidentemente es la carrera, o sea, tú quieres una plenitud humana, tú quieres una realización personal y implica pues adquirir las cosas que nuestra mentalidad dan plenitud y pues cuando Dios cambia eso, pues significa, bueno, ¿de qué te vale tener todo eso si al final pues tampoco estás contento, si no estás feliz, si no te da toda la plenitud que tú esperas? Porque pues a fin de cuentas pues es eso, que es en el lugar que estés, eh, pues entiendas como que está para algo. Yo no sé si utilizar la palabra de que estés feliz sea como que lo adecuado, porque la plenitud de vida implica demasiado sacrificio e implica también que habrá momentos de felicidad, pero otros que no. Y aún en medio de eso, pues usted sabe que usted va como por el camino correcto y eso es importante. Así es. ¿A la universidad se fue a Santo Domingo? A Santiago, acá es a 1 hora de mi pueblo.
Pero Ok. por supuesto, tenía 16 años, o sea, no era que tenía toda la experiencia y me fui a vivir a un lugar en el que pues ya todos eran muy adultos y de alguna manera pues fue un choque muy interesante porque permitió ver el mundo de otra manera. Esos muchachos vivían digamos, de una forma distinta a lo que yo conocía, pero es como que la apertura al mundo, salir del cascarón, ver que hay otras realidades y aprender a defenderte y a vivir en medio de ellas. ¿Cuál fue ese ambiente con el que se topó en la universidad? Pues el ambiente del conocimiento, pues es un ambiente donde no está Dios. Y, y por más que sea, eh, sí, en algunos aspectos, no quiero decirlo como así, porque evidentemente Dios es la fuente de la sabiduría, lo aprende después, pero, pero eso, en esos ambientes por lo general no está Dios, y está un ambiente de libertinaje en el que uno va, uno se va sorprendiendo, va aprendiendo, pero te puedes perder en el mismo. O sea, eso es algo que es un riesgo. ¿Cuántos años alcanzó a cursar la carrera de El medicina? primer año, el primer año. ¿Y cómo fue que se dio ese momento en el que decidió dar un cambio rotundo? Bueno, en el que yo entendí que la misión me llamaba más que la medicina. Y es ahí donde, bueno, ¿para qué voy a durar todos estos años estudiando medicina si al final es lo que yo sé que no voy a hacer? ¿Y qué pasó entonces? ¿Tomó esa decisión? ¿Fue a hablar con la familia? ¿Se dirigió Ah, sí, sí. con los sacerdotes con los que acostumbraba usted a Uh-huh. asistir a los veranos? Platíquenos esa etapa, padre. Bueno, pues sí, fue muy duro para mi familia porque era todo lo que ellos esperaban que uno fuera y, y creo que es normal, no significa que ellos sean malos o estén en contra de la voluntad de Dios, sino que es como que yo creo que los procesos normales de la familia. Y en principio pues no lo entendieron, evidentemente. No fue la respuesta no fue la que yo pues hubiese querido y pues me tocó un año en el que tenía pues que reconducir mi vida y buscar pues la posibilidad de la opción sacerdotal. Tuve que estar como un año pues batallando con las incomprensiones de mi familia y los procesos a través de los cuales pues yo quería entrar en el seminario y pues eso sí, sí es una etapa un poco dura porque prácticamente yo salí de una etapa sin tener la otra segura y, y pues por ello fue un poquito más complicado. Pero Su a familia, fin de... padre, perdón, su familia, desde su niñez, no le pregunté cuando nos estaba platicando de esa etapa de su vida, cómo era la vida espiritual en familia. Era una familia muy apegada a la iglesia, todas las tradiciones. No, para nada, para nada. Para nada. Era el verano con Jesús, porque era la forma de que los padres se deshacían de los muchachos cuando no estaban en la escuela. Pero en esos veranos eran en un colegio en el que usted asistía regularmente a clases. No, era un colegio católico en el que se hacía esto porque eran parte de las actividades de la parroquia y los padres pues lo veían como una oportunidad de salir de los muchachos durante ese Pero tiempo. no era el colegio al que usted asistía. No, yo iba a escuela pública, sí, Ok, a confesional. muy bien. Entonces, por lo mismo, pues quizás sus padres soñaban con tener a un hijo médico, pero a lo mejor nunca les pasó por la mente tener un hijo sacerdote. No, para nada. Ya Después de después te ese año, explicaré. ¿Eh? después de ese año que pues fue de preparación, de discernimiento, eh, ¿ya lo hizo dentro del seminario o cómo se dio ese No año? fuera, sí se dio fuera. Entonces, evidentemente, digamos, por la frustración y eso de la familia, pues me recortaron muchas libertades, muchas posibilidades. Pero fue un año en el que, aunque fue duro, pues fue muy bonito porque uno aprende como a luchar por lo que quiere. Y si lo que quieres vale la pena, pues no te creas que te va a ser tan fácil. Padre, este programa lo hemos llamado Antes de Cristo, Después de Cristo.
¿Cuál es ese momento en el que usted considera que su vida se puede partir en un antes y un después? Bueno, yo creo que la experiencia del noviciado en Guatemala, eh, porque me permitió pues conocerme como a profundidad. De alguna manera tú tienes sueños, tienes metas. Eh, un profesor nos dijo una vez que había que entender que en la vocación había un proceso de realización personal que uno busca y que uno disfraza muchas veces de muchas metáforas religiosas para endulzarlo y que eso parezca pues mucho, muy místico. Yo no sé si él lo desnudó mucho, pero de alguna forma pues uno lo ve así como en el principio, o sea, es lo que tú quieres, es lo que tú anhelas y detrás de eso pues está esa experiencia de Dios que tienes, ese deseo de entregarte, de comerte al mundo, de evangelizar a todo ser humano que esté en la tierra o fuera de ella. Siempre existe como ese exceso que tiene que ver con la ingenuidad del primer momento y que a lo largo del camino, pues es cuando la vocación se va depurando y se le van quitando todos esos elementos míticos y va quedando pues aquello que es lo esencial de la llamada de Dios. Nos ha llamado para estar con Él. Y estar con Él pues implica este proceso de autoconocimiento, de desarrollo, de crecimiento y de aceptación de aquellas áreas nuestras en las cuales uno quisiera deshacerse, uno cree que la vocación va a ser que tú te transformes en un ángel en una semana, pero te das cuenta que sigues arrastrando las mismas dificultades de siempre y que la vocación no las destruye, sino que aprendes a integrarlo en tu proceso de respuesta a la llamada de Dios y eso es lo que te hace el sacerdote que eres, el resto te lo va a enseñar la gente cuando estés en las comunidades, pero el noviciado pues sirvió para eso, es el momento en el que prácticamente te rompes en mil pedazos por dentro para poder identificar qué es como que lo fundamental. Y con lo que queda de ti, pues es como tratar de reconstruir para que no se caiga todo el edificio del proyecto de Dios que te has ido construyendo. Y hay cositas que Dios quita, hay cosas que Dios suma, pero sobre todo es mucho de responder desde tu historia, desde lo que eres, aceptándolo, valorándolo y sobre todo descubriendo cómo eso, lo bueno y lo malo que tienes, ayuda muchísimo a lo que vas a hacer como sacerdote. Después de ese primer año de discernimiento, entró al seminario ahí mismo en la República Dominicana. Sí, en Santo Domingo, exacto. ¿Cuánto tiempo estuvo allí en Santo Domingo? Bueno, son los primeros 3 años de formación filosófica y pues ya luego el noviciado. Después ahí pues pasamos a México a iniciar la teología por unas situaciones que habían ocurrido en el país que nos obligaban a ir hasta allá. Allá no cuajó tan bien el asunto y es ahí entonces cuando dejo la comunidad de los padres claretianos. Hice una experiencia fuera de un año, pensé que era porque no, Dios no me quería ir, no era el asunto, no era el lugar. Pero aparece otra oportunidad de entrar a otra comunidad con los padres de San Miguel Arcángel. Ahí también se intentó un tiempo y como que tampoco cuajó el ¿En dónde asunto. fue esto? Acá mismo en República Dominicana. Entonces, bueno, se vivieron muchas experiencias. Yo creo que fue muy interesante el poder desarrollarme en ese ambiente formativo en el que porque no éramos muchos, pues había mucho que hacer y prácticamente teníamos tanto responsabilidades para con la formación como responsabilidades pastorales muy fuertes. Entonces eso nos hacía que tú pues prácticamente no tenías tiempo entre que el horario de estudio, el horario de las oraciones, como el horario del trabajo pastoral, pues prácticamente el día no daba para nada. Y
y uno acababa pues ya muerto a las 9, a las 9 de la noche, que ya tú no querías ni ver, ni escuchar, ni saber de nadie, porque ya estaba pues bastante acotado por el trabajo que teníamos que hacer, pero fue totalmente interesante. Después de ahí eso tampoco cuaja, pero es el momento en el que cuando, pues eso, cuando yo dije ya, esto no es para mí, me habían regalado una botella de vino el día que yo salía de esa comunidad, y yo no sé por qué me salió decir, bueno, me la tomo el día que me ordene. Usted estaba pensando hacer eso a un lado, ese llamado que usted había sentido, Sí. pero al mismo tiempo su mente y quizás su corazón seguía estando puesto en las cosas del Señor. No, claro. ¿Cómo lidió con esto? Es que yo creo que es la forma en la que tú vas aprendiendo que Dios es el que lleva la historia y que sin importar cómo los acontecimientos se presentan, el plan de Dios sigue ahí. Es una cuestión de confiar en lo que Dios ha dicho, porque pues yo tuve pues esa experiencia de entender esa dimensión sobrenatural, pero como te dije, he tenido que aprender en el proceso de la formación, que no son solamente las herramientas intelectuales que vas recibiendo, no solamente la disciplina eclesiástica que vas aprendiendo también en el proceso, sino que también hay una dimensión sobrenatural que a veces a nosotros se nos escapa, y que las experiencias por las que vamos pasando, en las que Dios te machaca, son las que te van permitiendo descubrir que Él es el que está en control. Y más allá de lo que tú pienses, sepas, hayas aprendido, Dios lleva la historia y sus promesas pues siempre se cumplen. Hubo alguien que ni me conocía y en una oración en que yo no creía nada de eso, de hecho yo me burlaba mucho de esas cosas, pues esa persona sin conocerme no solamente dijo mi situación, sino que me dijo, tú tranquilo, dice el Señor que esperes por Él, que tus manos van a levantar el pan vivo. Entonces fue como que un momento importante, porque es cuando te das cuenta que hay cosas que escapan no solamente al control humano. A mí que me gusta mucho controlar, los que somos perfeccionistas tendemos a ello, y descubre esa dimensión sobrenatural que a veces se nos escapa y que de alguna forma pues le da ese sabor, ese ingrediente esencial a la vocación, que está sumergida en ese misterio de Dios que obra en la historia de un ser humano en medio y a pesar de las complicaciones que ésta puedan tener. Y yo creo que eso, Dios ha estado siempre presente, y si hay algo que yo tengo que dejar claro a lo largo de mi historia vocacional es que, o sea, nunca, de lo que yo nunca pude tener duda es de que Dios ha estado ahí. No hay forma, o sea, no puedo obviarlo, porque es algo que Él se encargó de que yo siempre supiera a lo largo de mi vida vocacional. La palabra del Señor dice, yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Y el Señor siempre está con nosotros, muy cerca, aunque a veces no lo sintamos, aunque a veces pensemos que no es así, pero Él está siempre. Decidió dejar esta comunidad, y ¿cuál era su plan? ¿Regresar a la Facultad de la Medicina para seguir su carrera? ¿Qué es lo que pensaba en ese momento? Ahí fue cuando apareció pues la posibilidad de conocer la diócesis en la que soy de origen. Ya tenía pues prácticamente muchos años fuera de acá, y implicaba pues que me conocieran de nuevo, y todo eso pues también es un proceso. Uno no puede, la iglesia es madre, pero es muy cauta. Entonces cuando llegas de un lugar, pues por supuesto que tienes que saber quién eres tú, qué es lo que vienes a hacer, cuáles son tus motivaciones. Y pues esta diócesis me acogió, me conoció y me dio la oportunidad de acceder al ministerio. Creo que es algo muy, muy bonito, porque a fin de cuentas, todo lo que, si me dice, ¿qué tú cambiarías de todo lo que pasó? Pues yo creo que nada, porque todo lo que ocurrió
forma parte de elementos que yo necesitaba para crecer, como persona, como sacerdote, y son cosas como que yo no me atrevería como a desechar, porque además de las enseñanzas que me ofrecieron, me dotaron de capacidades para poder entender a la gente que acompaña. No alcanzó a regresarse a las cosas del mundo, entonces salió de la comunidad y se fue directo a la diócesis para ya formar parte de ya sí, pasó un tiempo, evidentemente, claro, en lo que se evalúa tus motivaciones y todo lo demás, pues no es un asunto tampoco que es tan fácil y tampoco es que no aparecen obstáculos, pero o sea, como de lo que Dios promete, pues lo cumple. Es increíble cómo se va dando todo en el justo momento en el que ya tú estás preparado. Tal vez si se hubiese dado antes, yo creo que no hubiese tenido como la madurez para disfrutar lo que ha sido el ministerio. O sea, Dios sabe lo que va haciendo, cómo lo va poniendo. Y uno, pues, si va siendo dócil y rebelde a veces como lo somos, Él nos va dando. Dios nos ayuda a reconducir. ¿Cuánto tiempo le faltaba para terminar su preparación y poder Yo la había terminado y tuve que esperar casi de 3 a 4 años, creo, después de haber terminado. Uh-huh. Su preparación que tenía que hacer la fue haciendo con los claretianos en esa otra comunidad. ¿Alcanzó a completar la preparación? Sí, se van completando las distintas etapas, pero eso por lo especial pues, del proceso, uno se va tardando y hay procesos que se van alargando, otros se van haciendo más cortos, pero es lo normal, es normal. ¿Cuándo llegó su ordenación, padre? Pues mi ordenación llega ya para diciembre de 2010. Okay. Sí, ese fue un momento muy bonito porque yo siempre había preparado las ordenaciones de casi todas las personas que yo conocía y la gran pregunta era, ¿pero quién va a preparar la de él si él le ha preparado la de todo el mundo? Entonces, pues sí, fue un momento muy, muy interesante porque yo no traté de controlar ni al maestro de ceremonias ni a quien estaba organizando mi ordenación. Preferí dejarme guiar y el director de mis ejercicios espirituales previo a la ordenación, el último consejo que él me dio fue: levántate temprano el día de la ordenación, pon un poco de música instrumental y trata de hacerte consciente de lo que va a pasar ese día en el que vas a recibir muchos abrazos y trata de recibir cada uno como lo que es, un abrazo único, una cercanía única. No te vaya a pasar como la gente cuando se casa, que al otro día le pregunta, ¿y cómo tuvo el pastel? Y la gente pregunta, ¿pero hubo pastel? Porque una vez está pues muy metido en la organización, en la planeación, y no te permite pues disfrutar el momento. Y para mí pues el momento de la postración en las letanías, pues yo creo que es como que fundante, porque es ahí donde pues te abandonas, consciente de tu nada, de tu pequeñez, y sabes que lo que pasa de ahí en adelante cuando te levantas no tiene que ver mucho con tus solas fuerzas o posibilidades, sino con lo que Dios te va a ayudar de aquí en adelante. Padre, pues me imagino que definitivamente ese ha sido uno de los días más importantes, más significativos en su vida, pero el tiempo de este programa lamentablemente se nos ha acabado. Le voy a pedir que nos deje un poquito más de esos momentos que vivió ese día para nuestro próximo programa, Encuentros Cercanos con Jesucristo, porque me imagino que ese día tuvo un encuentro muy de cerca con nuestro Señor. Ese, más que a partir de ahí en estos últimos 10 años ha de haber tenido muchos encuentros más que le pedimos que nos lo platique, pero en la próxima emisión. Le doy muchísimas gracias gracias a ti. Y pues le vamos a poner en pausa a su historia porque esta historia continúa.
Hermanos, hermanas en Cristo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Les recuerdo que vayan a incienso.com. Ahí va a quedar grabado este programa para los que no pudieron verlo en vivo. En nuestra transmisión, ahí se va a quedar grabado. Que vayan también a nuestro canal de YouTube, Incienso, a nuestra página de Facebook y pues que también vayan a las páginas del Padre Edward Gilbert. Invítelos, Padre, para que lo visiten en sus redes. Por supuesto, ahí tenemos nuestro canal de YouTube, que estamos estrenando canción recientemente, de modo que ustedes van a poder ver los videos que tenemos ahí, Padre Edward Gilbert o P. Edward Gilbert. Y ahí van a encontrar el material, lo mismo Instagram o Facebook. Vamos a estar ahí con distintos materiales y que ojalá que les guste, que les sirva, que sea de bendición todo el material que preparamos con mucho amor para Dios y ustedes. Así será. Pues muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Que Dios les bendiga.